9 cosas que debes dejar de hacer por tus hijos. Hay un momento en la vida en el que uno deja de esperar que sus hijos cambien y empieza a darse cuenta de que el verdadero cambio debe ocurrir dentro de uno mismo. Un momento silencioso, sin fecha, sin aviso. Un día cualquiera sentado en la cocina o caminando por el pasillo de casa, te das cuenta de que llevas años haciendo cosas por ellos que ya no te nacen, que ya no te hacen bien, que incluso te duelen, pero las sigues haciendo. ¿Por qué? Porque eres padre, porque eres madre, porque te enseñaron que amar es dar, aunque te cueste, aunque te apagues, aunque nadie lo agradezca. Pero eso no es amor, eso es renuncia, eso es miedo disfrazado de entrega, eso es costumbre convertida en deber. Y en esta etapa de la vida, después de tanto tiempo, después de haber dado todo, hay que empezar a cuestionar algunas verdades. Hay que empezar a mirar con honestidad el papel que estás jugando, no para culparte, no para juzgarte, sino para liberarte, porque tal vez no lo ves aún, pero muchas de las cosas que haces por tus hijos no les ayudan, les acomodan, les debilitan, les impiden madurar y a ti te destruyen por dentro. Has hecho mucho por ellos. Diste tu juventud, diste tus noches, diste tu dinero, tu espalda, tu tiempo, tu salud, y no lo hiciste por obligación, lo hiciste por amor. Pero ahora, en esta etapa, ese mismo amor necesita ser dirigido también hacia ti. Porque si no te incluyes en la lista de personas a las que quieres cuidar, acabarás siendo la única que nadie protege, ni siquiera tú. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que cuanto más haces por ellos, menos se dan cuenta, porque lo dan por hecho, porque lo esperan, porque nunca les mostraste lo que te cuesta. Y tú, con tal de no molestarlos, con tal de no decepcionarlos, sigues cargando tareas, favores, silencios, como si fueras inmortal, como si tu cuerpo no doliera, como si tu alma no se cansara, como si tu corazón no se partiera, cada vez que das y no recibes ni una palabra de afecto. Hoy quiero decirte algo que nadie te dice. Es hora de dejar de hacer por ellos ciertas cosas, no porque no los ames, sino porque también te amas a ti, porque ya no tienes 40, porque ya no puedes seguir apagándote en nombre de una relación que solo tú estás sosteniendo, porque ya no puedes seguir viviendo como si tu existencia fuera secundaria, porque en esta etapa de la vida lo que no sueltes te consume, lo que no pongas en su lugar te rompe, y no se trata de volverte egoísta, se trata de volverte justo, porque si no eres justo contigo mismo, acabarás resentido, amando a tus hijos, sí, pero también cargando con una rabia muda que tarde o temprano estalla. Y la peor soledad no es la del que está solo, es la del que está rodeado pero invisible, del que hace y hace y hace y ya nadie lo ve. Por eso, en este mensaje vamos a recorrer 9 cosas que muchos padres siguen haciendo por sus hijos adultos sin darse cuenta de que en lugar de ayudar están frenando. 9 actitudes que hay que soltar aunque duela, porque soltar no es abandonar, es elegir qué parte de ti vas a proteger ahora. Y si no empiezas por ti, ¿quién lo va a hacer? Prepárate para mirar con honestidad, para decirte verdades que tal vez has evitado, para entender que el respeto no se construye con sacrificios interminables, sino con límites claros, y que el amor real, el que deja huella, también sabe decir, esto ya no lo haré por ti. Vamos a empezar. Hoy puede ser el día en que recuperes un pedazo de ti. Cosa número 1, dejar de resolverles la vida como si tú no tuvieras una propia. Durante años pensé que eso era lo correcto, estar ahí siempre, en todo, al instante, como si yo fuera el piloto de emergencia de una nave que nunca puede apagarse. Me llamaban y corría, me pedían y encontraba la manera, me avisaban de un problema y ya estaba yo armando soluciones como si fuese mi responsabilidad. Y así me pasé la vida, resolviendo, arreglando, sustituyendo, tapando, cubriendo, salvando y todo por amor, porque eran mis hijos, porque no quería verlos caer, porque me dolía más a mí que a ellos. Pero lo que no supe ver en su momento fue que, mientras yo les resolvía todo, yo mismo me iba desapareciendo. Dejaba mis planes, postergaba mis necesidades, anulaba mis deseos. Siempre había algo más urgente que yo. Siempre había una vida por reconstruir, menos la mía. Yo me convertí en un asistente permanente, no un padre, no una persona, un servidor. Me enteré tarde, muy tarde, el día que me desperté
y me di cuenta de que hacía semanas que no tomaba decisiones para mí. Todo era por ellos, por su bienestar, por sus necesidades, por sus cuentas, sus hijos, sus emociones, sus problemas. Y lo peor no fue darme cuenta de que ya no vivía para mí. Lo peor fue darme cuenta de que ellos ya lo esperaban como algo normal, como un deber, como una función, como una parte de su estructura familiar. Papá lo hace, mamá se encarga, tú puedes ayudarme con esto, ¿verdad? Y sí, yo podía, pero ¿a qué precio perdí años, eh? Perdí salud, perdí amistades, perdí oportunidades de hacer cosas nuevas, perdí espacios que eran míos, perdí hasta el deseo de imaginar algo distinto, porque en algún momento, sin darme cuenta, me convertí en el operador silencioso de sus vidas. Ellos tomaban decisiones sin pensar en mí, pero cuando venían los problemas me llamaban. Ellos vivían como querían y yo pagaba con mi energía las consecuencias. Y no lo decían con maldad, pero lo hacían y yo lo permití. No se trata de rencor, se trata de verdad, una verdad que me costó años decir en voz alta. No soy responsable de lo que mis hijos decidan hacer con su vida, ni con su dinero, ni con sus parejas, ni con sus errores, ni con sus decisiones. Puedo acompañar, puedo aconsejar, puedo estar si lo deseo, pero no más, ya no más. Porque resolverles la vida no los hace mejores personas, los hace más dependientes, les hace más cómodos, más exigentes y sobre todo más ajenos a todo lo que tú sientes. Porque cuanto más les das, menos ven lo que te cuesta darlo. Cuanto más te adelantas a resolver, menos se esfuerzan ellos en encontrar salidas. Y tú terminas sosteniéndolo todo con un cuerpo que ya no puede más y un corazón lleno de silencios que ya nadie escucha. Y lo peor no es el cansancio, es la soledad. Porque llega un momento en que te das cuenta de que estás rodeado de gente que espera cosas de ti, pero ya no te preguntan cómo estás. Te dicen lo que necesitan, te piden lo que falta, te avisan cuando algo se rompe, pero nadie te mira a los ojos y dice, ¿y tú necesitas algo? Porque cuando tú mismo desapareces, ellos aprenden a no verte. Me acuerdo de una tarde cualquiera, sentado solo en casa. Ya había hecho de todo esa semana. Cuidé a un nieto enfermo, pagué un recibo que no era mío, escuché una discusión de pareja entre uno de mis hijos y su cónyuge, hice compras para otro, cubrí un préstamo urgente y en medio de ese silencio me pregunté, ¿y si yo desapareciera mañana, cuánto de esto seguiría ocurriendo igual? Y supe la respuesta, ellos se adaptarían, ellos se moverían porque no me necesitan, me usan y yo lo permito. Ese día lloré, no de rabia, no de dolor. Lloré de claridad porque entendí que nunca es tarde para recuperar el lugar que perdiste, que puedes tener 60, 70 u 80 años y aún así decidir que tu vida también merece prioridad, que tus horas también valen, que tu energía ya no está para todo el mundo, que tu mente necesita calma, que tu corazón no puede seguir sosteniendo cargas que no le pertenecen. Desde entonces empecé a cambiar cosas pequeñas, aprendí a decir no puedo, aprendí a decir hoy no, aprendí a esperar antes de lanzarme a salvar, a escuchar sin resolver, a estar sin cargar, a acompañar sin anularme. Y al principio fue difícil, me sentí egoísta, me sentí culpable, me sentí vacío, pero poco a poco algo empezó a crecer en mí, mi vida. Y no me refiero a grandes viajes ni a cambios espectaculares. Me refiero a levantarme y decidir qué quiero hacer ese día. A estar disponible solo cuando lo elijo, no por obligación. A volver a leer, a caminar, a escuchar mi música, a decirle que no a un hijo adulto, sin tener que explicar por qué. A vivir, aunque parezca simple, a vivir para mí. Hoy quiero decirte a ti que tal vez llevas años resolviendo la vida de tus hijos. No estás obligado a hacerlo más, no les estás fallando si te retiras, no les haces daño si les devuelves la responsabilidad de sus propias decisiones. No eres menos padre por dejar de salvarles. Eres más digno, más libre, más tú. Porque si tú no te cuidas, nadie lo hará. Si tú no te das prioridad, seguirás siendo un personaje secundario en tu propia historia. Si tú no sueltas lo que no te corresponde, morirás sosteniendo lo que no era tuyo. Y tú ya has vivido demasiado como para seguir dándole todo a quien no se da cuenta de lo que cuesta. Hoy empieza otra forma de amar. Una que no te quita, una que no te borra, una que también te incluye. Y si ellos no lo entienden, que lo aprendan.
Cosa número 2. Dejar de justificar sus malas actitudes como si tuvieran razón. Ya basta. Así de claro, basta de poner excusas por todo lo que te hacen. Basta de justificar sus gritos, sus faltas de respeto, sus desprecios, sus olvidos. Basta de decir, es que está estresado, es que tiene mucho trabajo, es que no se da cuenta, es que está pasando por una mala racha. Basta, porque mientras tú te esfuerzas en entenderlos, ellos ni siquiera intentan comprenderte a ti. Mientras tú buscas motivos para perdonar, ellos acumulan razones para exigirte más. Y mientras tú pones el cuerpo y el alma para que todo funcione, ellos ni se detienen a mirar cómo estás. Tú sabes cuando te tratan mal, lo sientes, lo vives, lo lloras en silencio, pero en lugar de poner un límite, ¿qué haces? Lo cubres con frases dulces, lo disimulas, lo defiendes ante los demás. Dices que es buen hijo aunque te hable como si fueras una carga. Dices que te quiere aunque no se preocupe por ti. Dices que está ocupado aunque tenga tiempo para todo menos para llamarte. ¿Por qué? Porque te duele aceptar la verdad, que tus hijos adultos ya no te cuidan como mereces. Y sí, es una verdad que quema, pero sabes que quema más vivir negándola, vivir justificando lo injustificable, vivir soportando la falta de afecto, de atención, de respeto, como si fuera algo que tú debes aceptar. No lo es. No estás obligado a aceptar la falta de amor. No estás obligado a poner la otra mejilla cuando te hereden. No estás obligado a callar cuando te desprecian. Hay una trampa silenciosa que atrapa a muchos padres. La trampa de la justificación, esa voz interior que te dice que si reclamas algo estás siendo injusto, que si pones límites eres mal padre, que si exiges respeto estás siendo duro. Y esa voz ha sido tu carcelera porque te ha convencido de que debes aguantar, que debes esperar, que debes comprender siempre. Pero, ¿y tú quién te comprende a ti? Justificar a tus hijos cuando te tratan mal es una forma de traicionarte, porque no se trata solo de lo que ellos hacen, sino de lo que tú permites. Y cuando justificas una actitud tóxica, estás dándole permiso para que se repita. Cuando explicas su frialdad, estás dándole espacio para que siga alejándose. Cuando minimizas su maltrato, estás reforzando la idea de que tú lo soportas todo porque eres padre. Ser padre o madre no significa ser esclavo emocional, no significa aceptar cualquier cosa, no significa perdonarlo todo sin consecuencias. Ser padre no es justificar, ser padre también es enseñar, y a veces la mejor enseñanza es un hasta aquí, una distancia, un silencio, un cierre, porque no todo se arregla con diálogo, a veces se arregla con ausencia. Hay adultos que solo aprenden cuando dejan de tenerte, cuando un día llaman y tú no contestas, cuando te buscan para pedirte algo y tú ya no estás disponible, cuando se dan cuenta de que esa figura incondicional ya no está ahí esperando con los brazos abiertos. Y no se trata de venganza, se trata de respeto, porque si no lo exiges se pierde. Mírate, has aguantado palabras duras, has sentido el desprecio en la voz de quien criaste, has recibido órdenes como si fueras un empleado en tu propia casa. Te han corregido delante de otros, te han señalado, te han hecho sentir viejo, inútil, anticuado, y aún así lo sigues defendiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que te rompas del todo, tú mereces un trato digno, no por lo que diste, sino por lo que eres. Merezcas atención, merezcas afecto, merezcas palabras cálidas, merezcas ser escuchado, y si no te lo dan, no tienes por qué justificarlo, porque no hay excusa válida para herir a quien te lo ha dado todo. No hay estrés que justifique la indiferencia, no hay cansancio que justifique el desprecio, no hay razón que excuse la falta de humanidad. Y sé que cuesta, sé que duele abrir los ojos, sé que te da miedo enfrentarte a esa verdad, porque reconocerlo te obliga a actuar, te obliga a cambiar la dinámica, te obliga a dejar de justificar y empezar a elegirte. Pero solo así se detiene el ciclo, solo así recuperas tu dignidad, solo así vuelves a ocupar el lugar que te corresponde, porque mientras sigas justificando lo que no mereces, seguirás recibiendo menos de lo que necesitas y te irás apagando poco a poco en silencio, en la sombra de una relación que solo tú sostienes. Hoy te propongo un cambio radical, innegociable. Hoy te propongo que empieces a decirte la verdad. Me respeta, me cuida,
me escucha, me trata como merezco. Y si la respuesta es no, es no justifiques, no expliques, no minimices, no adornes, nómbralo, acéptalo y decide. Porque el amor sin respeto no es amor, es dependencia, es sumisión, es dolor disfrazado. No es tarde para cambiar, no es tarde para recuperar tu voz, no es tarde para dejar de ser cómplice de tu propio maltrato, no es tarde para enseñarles que tú también tienes límites, que tú también mereces, que tú también eres importante. Y si eso los incomoda, si eso les molesta, si eso les parece injusto, a que se lo pregunten, que lo reflexionen, que lo vivan, pero tú no estás aquí para seguir justificando lo injustificable. Tú estás aquí para recuperar lo que siempre debió ser tuyo, el derecho a ser tratado con respeto. Y si no lo entienden, que aprendan, porque si tú no lo haces ahora, ¿cuándo? Cosa número 3. Dejar de posponer tu propia vida como si ya no importara. Hay personas que pasan los últimos capítulos de su vida esperando un permiso que nunca llega, una especie de bendición invisible, una mirada de aprobación, un gesto de sus hijos que les diga, ya puedes vivir para ti. Pero ese gesto no llega, porque nadie enseña a los hijos adultos a soltar a sus padres. Nadie les dice que un día deben dejar de pensar que mamá está siempre disponible, que papá no puede con todo, que los padres también sueñan, que también se agotan, que también tienen derecho a vivir su propia historia, aunque ya estén mayores. Y mientras ese permiso nunca llega, tú sigues esperando, esperando el momento adecuado, esperando que todo se calme, esperando que no te necesiten tanto, esperando que ellos estén bien primero para entonces ocuparte de ti. Pero ese día no llega porque siempre hay una urgencia, siempre hay un problema, siempre hay un motivo para decir ahora no. Y así te vas apagando como una vela encendida en la esquina de la casa que todos dan por hecho que estará ahí cuando la necesiten. Pero nadie se pregunta cuánto tiempo lleva ardiendo, cuánto calor ha entregado sin recibir abrigo, cuánto ha esperado sin ser vista, cuánto ha sostenido sin descanso. ¿Y tú, cuánto tiempo llevas posponiendo tu propia vida? Pospusiste viajes, pospusiste descansos, pospusiste amistades, pospusiste pasatiempos, pospusiste conversaciones que querías tener contigo mismo, pospusiste silencios sagrados, pospusiste tu tiempo, tus ganas, tu alegría, pospusiste todo eso esperando el momento en que ya no fueras necesario. Pero ese momento no existe porque siempre hay alguien que quiere algo más de ti. Y no es que ellos sean malos, es que tú les enseñaste a vivir así, a tenerte siempre ahí, a que tú esperarás, a que tú no eras prioridad, a que tú eras la base que aguanta, pero nunca el protagonista. Y llega un día en el que lo entiendes, en el que ves que no es culpa de ellos, es que tú les diste ese poder, el poder de posponer tu alma. Pero hoy, este momento, esta reflexión, es tu oportunidad de despertar. ¿Hasta cuándo vas a seguir diciéndote que ya no es tiempo para ti? ¿Hasta cuándo vas a seguir cediendo tu energía al servicio de quienes ya son adultos? ¿Hasta cuándo vas a seguir entregando tus días como si fueran monedas sueltas que no valen nada? ¿Hasta cuándo vas a mirar la vida desde el borde sin atreverte a entrar? Estás vivo, estás aquí, y eso significa que aún puedes elegir, que aún puedes decir basta, que aún puedes volver a ti, que aún puedes llenar tus mañanas con lo que te da calma, que aún puedes decidir no contestar una llamada si no te nace, que aún puedes empezar algo nuevo, aunque tengas 70, aunque tengas 80, aunque el mundo piense que ya no es momento, porque el momento lo decides tú solo. Tú no necesitas permiso para priorizarte. No necesitas la aprobación de tus hijos para vivir tu vejez como tú quieras. No necesitas la validación de nadie para dejar de hacer lo que ya no quieres hacer. Y si lo que ellos esperan de ti ya no coincide con lo que tú necesitas para estar en paz, entonces llegó la hora de romper esa expectativa. Porque el respeto no nace de cumplir con lo que otros esperan. El respeto nace cuando tú te atreves a vivir tu verdad, aunque moleste. Has vivido una vida llena de renuncias y muchas de ellas fueron necesarias. Fuiste un faro, fuiste abrigo, fuiste sustento, fuiste raíz, pero ya no puedes seguir viviendo desde el sacrificio. Porque el sacrificio constante no es amor, es desgaste, es olvido de uno mismo. Y nadie que se olvida de sí puede envejecer con dignidad. Hoy te invito a recuperar algo que te pertenece, tu deseo, ese que callaste, ese que postergaste, ese que dejaste para después. ¿Recuerdas lo que te hacía vibrar?
Recuerdas lo que soñabas hacer cuando por fin tuvieras tiempo. Recuerdas la paz de estar contigo sin que nadie te necesite, sin que nadie te llame, sin que nadie te pida nada. Eso no es egoísmo, eso es autocuidado, eso es respeto, eso es vida. La tercera cosa que debes dejar de hacer por tus hijos es posponer tu vida como si fuera prescindible, porque tú también tienes un tiempo sagrado, porque tú también mereces protagonismo, porque tú también puedes levantarte una mañana y decir, hoy solo voy a hacer lo que me hace bien. Y no tienes que dar explicaciones, no tienes que justificarte, no tienes que pedir permiso, solo tienes que escucharte. Y eso en esta etapa lo cambia todo. Si no lo haces ahora, ¿cuándo? Si no te eliges tú, ¿quién lo hará? Cosa número 4. Dejar de regalar tu tiempo como si fuera eterno, porque un día no lo tendrás. Me llamo Manuel, tengo 74 años, y si pudiera volver atrás, cambiaría una sola cosa. No habría regalado tanto de mi tiempo a quienes nunca lo valoraron. Durante décadas puse mi vida en pausa para que la de mis hijos siguiera corriendo sin tropiezos. Era como un andamio invisible, siempre ahí, siempre firme, siempre dispuesto. Pero hoy, con los huesos más cansados que el alma, me doy cuenta de que el reloj corre y que ya no tengo tanto tiempo como antes, ni para ellos ni para mí. Todo comenzó cuando el mayor se divorció, lo dejó su mujer, tenía 2 niños pequeños y volvió a casa destrozado. Yo lo recibí con los brazos abiertos. Por supuesto, papá. Solo será por unos meses, me dijo. Esos meses se convirtieron en 3 años. 3 años en los que me convertí en cocinero, niñero, chofer, consejero emocional y por momentos hasta padre sustituto. Casi sin darme cuenta, mis días se llenaron de rutinas que no eran mías, de urgencias que no eran mías, de demandas que no me correspondían. Después vino mi hija separada también con una niña. Papá, me siento sola. ¿Puedo venir contigo los fines de semana para no estar tan deprimida? Yo, por supuesto, dije que sí. Y no fue solo un fin de semana. Fueron todos los santos fines de semana de los siguientes 4 años. No tenía sábados para mí, ni domingos, ni mañanas, ni tardes. Me convertí en compañía obligatoria, anfitrión perpetuo y apoyo emocional sin descanso. Ella hablaba, se desahogaba, descargaba sus penas y se iba. Y yo me quedaba yo con mis silencios, mis rutinas rotas, mi vida suspendida. Pero no me quejé porque eran mis hijos, porque yo quería lo mejor para ellos, porque pensaba que algún día me lo agradecerían. Lo que no supe ver fue que mientras más les ofrecía mi tiempo, menos entendían su valor, porque cuando algo está siempre disponible, se deja de ver, se da por hecho, y eso hicieron conmigo. Me convirtieron en un recurso, en algo que se usa, y lo peor de todo es que yo también me lo creí. Pensaba que eso era amor, que eso era ser buen padre, que eso era ser generoso. Un día me levanté con dolor de pecho, fuerte, opresivo. Me asusté, llamé a uno de ellos, no contestó. Llamé a la otra tampoco, estaban ocupados. Esa tarde fui al hospital solo. Me hicieron pruebas, no era grave, pero estuve toda la tarde allí sin que nadie preguntara por mí. Nadie. Y entonces me pregunté, ¿dónde están cuando yo necesito que me devuelvan un poco de este tiempo que regalé sin medida? Volví a casa y me miré al espejo. Me vi más viejo, más apagado, más triste, y entendí algo que nunca había querido reconocer. Yo había vivido demasiado tiempo prestado a las vidas de otros, demasiado tiempo atendiendo las urgencias de los demás, demasiado tiempo creyendo que vivir para los hijos era vivir, pero no lo era. Vivir para los hijos es necesario cuando son pequeños, pero cuando crecen, cuando ya caminan solos, cuando toman decisiones y cometen errores por cuenta propia, tu papel cambia o debería cambiar, porque seguir dándoles tu tiempo sin límites es como entregar billetes de una fortuna que no volverás a tener. Y ellos en su juventud no entienden que tú ya no tienes tanto por delante, que cada hora cuenta, que cada día sin paz es un día que no vuelve. Y me duele decir esto, me duele porque yo lo permití, porque yo creí que ayudar siempre era amar, porque confundí disponibilidad con presencia, porque pensé que ser útil era lo mismo que ser querido, pero no lo es. Uno puede ser útil y al mismo tiempo invisible, y eso fue lo que me pasó. Empecé a cambiar el día en que decidí no contestar el teléfono. Por primera vez me llamaban para que recogiera al niño del colegio. No fui. Me senté a leer, a estar conmigo, a no hacer nada. Y fue duro.
Me sentí culpable. Pero después, al ver que no se acabó el mundo, al ver que se las arreglaron sin mí, sentí una paz que no recordaba, la paz de no tener que salvar a nadie. Poco a poco fui aprendiendo a decir hoy no, a decir no puedo, a decir quiero descansar, y cada vez que lo hacía me volví a encontrar con partes de mí que estaban enterradas. Mi música, mi jardín, mis libros, mi escritura, mis silencios, mi alegría sin testigos. Hoy, si me estás escuchando y aún estás a tiempo, te ruego que no regales tu tiempo sin medida. No lo des a cambio de reconocimiento. No lo entregues esperando gratitud. No te sacrifiques para que te vean como buen padre o buena madre, porque si te aman, lo harán incluso cuando digas que no. Y si no te respetan, da igual cuántas horas les dediques, siempre querrán más. Tu tiempo es lo más sagrado que te queda, es tu vida y mereces usarlo en lo que te haga bien, en lo que te dé paz, en lo que te devuelva a ti mismo, porque un día sin aviso, ese tiempo se acaba y te aseguro que nadie va a devolvértelo. Yo no estoy arrepentido de haber amado, pero sí de haberme olvidado, de haberme dado por completo, sin reservarme nada, de haber vivido tantas horas con la sensación de que no eran mías. Y hoy, con el reloj apretando, intento recuperar lo que me queda, no por egoísmo, sino por justicia. Porque la vida no es solo para servir, es para vivir, para sentir, para reír, para equivocarse, para descansar, para estar en paz. No esperes a que sea tarde, no esperes a estar solo en un hospital, no esperes a verte en el espejo con lágrimas en los ojos, no esperes. El momento de dejar de regalar tu tiempo como si fuera eterno es ahora. Cosa número 5. Dejar de pedirles amor como si tu valor dependiera de ello. Hay una verdad silenciosa que muy pocos se atreven a decir en voz alta. No todos los padres son amados como deberían. Hay quienes llegan a la vejez con el corazón lleno de cicatrices invisibles, no por lo que vivieron en el pasado, sino por lo que no reciben en el presente. Son esos padres que aman profundamente a sus hijos, pero que apenas reciben una llamada. Son esas madres que dieron su vida por criar, pero que hoy duermen en silencio esperando un mensaje que nunca llega. Y en ese silencio, día tras día, se repite una pregunta muda. ¿Qué más tengo que hacer para que me quieran? Esa pregunta es un puñal disfrazado de esperanza, porque lo que realmente encierra no es deseo de afecto, sino la sospecha de no ser suficiente. Es el eco de una vida entera entregada, que ahora no encuentra el reflejo del amor que dio. Y en medio de ese vacío, muchos padres hacen lo más destructivo. Empiezan a mendigar cariño, sí, mendigar, porque cuando tú haces de todo para que te vean, para que te agradezcan, para que te reconozcan, estás en el lugar equivocado. El amor verdadero no se suplica, no se ruega, no se gana con esfuerzo. El amor verdadero se da o no se da, y si no se da, no se puede fabricar. Pero lo que más duele no es la frialdad del otro, es la dependencia emocional que tú has construido alrededor de esa carencia. Es creer que si tus hijos no te aman como tú esperas, entonces no vales. Que si no te llaman es porque no mereces atención. Que si no te buscan es porque fallaste, y eso no es verdad. Tú no vales por lo que ellos hacen. Tú vales por lo que tú eres, por lo que diste, por lo que viviste, por lo que sufriste en silencio, por las veces que te callaste para no herir, por los días en que te levantaste sin fuerzas, pero lo hiciste igual. Tú no necesitas que ellos te digan, te quiero para saber quién eres. Tú ya lo sabes, siempre lo has sabido. Pero hay algo aún más profundo. Mientras sigas esperando que tus hijos llenen tus vacíos, seguirás siendo esclavo emocional de sus decisiones. Porque si ellos hoy te prestan atención, te sientes bien. Si no lo hacen, te derrumbas. Si te invitan, crees que importas. Si no te invitan, te sientes olvidado. Y eso es insano, porque has dejado que el respeto, la dignidad y el amor propio dependan del humor, del ritmo o de la disponibilidad de alguien más. Eso no es amor, eso es prisión. Y lo más peligroso es que con tal de recibir migajas de afecto, haces cosas que te hieren, les das dinero aunque no puedas, les resuelves problemas que no te tocan, te callas cuando te maltratan, les justificas cuando te ignoran y todo, porque en el fondo crees que si haces eso algún día, te querrán como mereces.
Pero no funciona así porque el cariño forzado no se siente, porque el respeto comprado con sacrificio no es respeto, es uso, y porque el amor que se pide con las manos temblando es un amor que humilla, no que dignifica. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es aceptar esta verdad. No todo hijo es consciente del amor que recibió. Algunos son fríos, otros son egoístas, otros están centrados en sí mismos que no ven lo que hay a su alrededor. No es tu culpa. No lo tomes como una sentencia contra ti. Tómalo como una liberación, porque cuando tú dejas de mendigar amor, recuperas algo sagrado. Tu libertad, sí. La libertad de vivir sin necesidad de aprobación. La libertad de hacer lo que te hace bien, aunque a ellos no les parezca. La libertad de rodearte de personas que sí te valoran, aunque no compartan tu sangre. La libertad de hablar cuando te nace, de callar cuando no quieres explicar nada, de poner límites sin miedo, de estar contigo mismo sin sentirte solo, porque estar solo no es lo mismo que estar vacío, y a veces es en la soledad donde más te encuentras. Tú no tienes que demostrar nada, ya lo diste todo, ya te partiste en 1000 pedazos para que no les faltara nada, ya fuiste sostén, guía, consuelo, escudo, ya entregaste años, salud, energía, sueños. Ahora es momento de recoger los pedazos de ti y construir con ellos un nuevo amor, el amor propio. Y ese amor propio comienza por dejar de pedir lo que no llega, por dejar de revisar el móvil esperando su llamada, por dejar de buscarles para ver si esta vez sí tienen tiempo, por dejar de mirar sus redes sociales, como si allí encontraras una pista de que aún existes para ellos, por dejar de justificar su ausencia, su frialdad, su indiferencia, porque tú existes, tú vales, tú eres importante, aunque que ellos no lo digan, aunque no lo vean, aunque lo olviden, el día que dejes de pedir amor, comenzarás a darte lo que siempre necesitaste, presencia real, respeto profundo, compañía serena. Empezarás a cuidarte no porque alguien te lo pida, sino porque tú lo mereces. Y en ese cuidado empezarás a sanar. Tal vez no puedas cambiar cómo te tratan, pero sí puedes cambiar cómo te tratas tú. Y ese cambio lo transforma todo. Así que por ti, por tu alma, por tu historia, deja de pedirles amor como si tu valor dependiera de ello. Porque tu valor ya está escrito en cada arruga de tu rostro, en cada lucha que superaste, en cada lágrima que limpiaste sin testigos. Porque tú eres digno, incluso si ellos no lo ven. Porque tú eres valioso, incluso si no te lo recuerdan. Porque tú mereces paz, incluso si otros insisten en darte guerra. Y eso, querido lector, no necesita permiso. Cosa número 6. Dejar que te hablen mal y callarte para no perderlos. Llega un momento en la vida en que uno ya no está para tragar desprecios, disimular ofensas o tragar veneno. Disfrazado de así hablo yo. Pero hay algo aún más triste. Muchos padres y madres mayores siguen soportando ese maltrato sutil o descarado solo por miedo a quedarse solos. Porque si protestan, el hijo se aleja. Porque si contestan, los acusan de ser negativos. Porque si ponen un límite, les recuerdan que están viejos, que gracias a ellos tienen techo o comida, que deberían estar agradecidos. Y así se callan. Callan cuando el hijo les levanta la voz. Callan cuando la hija les habla con desprecio. Callan cuando los corrigen como si fueran tontos. Callan cuando les imponen, les ordenan, les gritan. Callan incluso cuando las palabras hieren más que un golpe, porque en el fondo tienen miedo. Miedo de quedarse sin vínculo, miedo de que le cierren la puerta, miedo de que los nietos dejen de visitarlos, miedo de no tener a nadie, miedo de que si se atreven a exigir respeto terminen completamente solos. Pero ¿sabes qué? Callarte no te protege, callarte no evita el daño, callarte te rompe por dentro. Y no estamos hablando de peleas comunes ni de roces normales. Estamos hablando de esa actitud soberbia y diente, cruel, en la que un hijo adulto cree tener derecho a despreciarte porque tú no entiendes la tecnología, porque te mueves más lento, porque ya no aportas, porque ya hiciste tu vida y ahora es su turno. Hablamos de esos gestos, miradas, tonos y frases que duelen, que humillan, que dejan marca. ¿Y por qué lo soportas? Porque te dijeron que el amor de un hijo es sagrado, que hay que perdonar siempre, que así es él, pero en el fondo te quiere, que está estresado ya cambiará, que no lo hace con mala intención. Y tú, como tantos padres, fuiste aceptando una falta de respeto, luego otra y otra, hasta que un día te diste cuenta de que en tu propia casa o en la de ellos caminas con miedo,
que eliges las palabras para que no se enojen, que piensas 2 veces antes de opinar, que hasta dudas de tu propio criterio porque ellos te hacen sentir inútil, pesado, torpe, y si no estás equivocado, y si no es normal, y si lo que estás viviendo tiene un nombre, maltrato emocional, así se llama, aunque no haya golpes, aunque no haya gritos todo el tiempo, aunque nadie más lo vea, aunque no puedas probarlo, el maltrato emocional no siempre deja moretones, pero sí deja heridas profundas. Te va encogiendo el alma, te apaga la risa, te roba la seguridad, te hace sentir que no mereces nada, te hace dudar de tu derecho a vivir en paz. Y lo más grave es que en muchos casos ese maltrato viene de tus propios hijos, de esas personas por las que diste la vida, a quienes enseñaste a caminar, a quienes curaste fiebre en la madrugada, a quienes sostuviste cuando no podían más, a quienes defendiste, alimentaste, criaste, y ahora te tratan como estorbo, como si todo lo que hiciste fuera una obligación que no merece. Gratitud. Y sí duele muchísimo, porque una cosa es que la vida te golpee y otra muy distinta es que lo haga la carne de tu carne. ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiéndolo? ¿Hasta cuándo vas a seguir justificándolos? ¿Hasta cuándo vas a poner la otra mejilla, cuando lo único que te dan son bofetadas verbales? Es hora de despertar. Tú no estás para aguantar insultos, no estás para hacer grito de escape, no estás para servir de saco de boxeo emocional de nadie. Tú tienes derecho a ser tratado con respeto, a ser escuchado sin burlas, a equivocarte sin que te desprecien, a decir no sin que te castiguen con el silencio, a tener dignidad. Si un hijo no lo entiende, entonces el problema no eres tú. El problema es que confundió amor con dominio, que piensa que porque le diste la vida ahora, puede decirte cómo vivir la tuya, que porque le abriste la puerta 1000 veces, ahora tiene derecho a patearla cuando quiera. No, basta, ya no. Callarse ya no es opción, porque lo que se calla se pudre dentro, porque lo que no se nombra se convierte en sombra, porque lo que no se enfrenta te persigue toda la vida. Y no necesitas gritar, no necesitas pelear, no necesitas hacer escándalo, solo necesitas decirte la verdad. Esto me duele, esto me hace daño, esto no es justo. Y luego actuar a tu ritmo, a tu manera. Tal vez no puedas cambiar al otro, pero sí puedes cambiar tú. Puedes empezar a poner distancia, puedes dejar de estar disponible siempre, puedes empezar a elegir tu paz, puedes hacerte fuerte en silencio, sin necesidad de demostrar nada. Puedes aprender a no esperar más de quien ya te lo ha dicho todo con sus actos. Es difícil, lo sé, porque al hacerlo tal vez pierdas algo, tal vez pierdas visitas, tal vez pierdas mensajes, tal vez pierdas ciertos momentos, pero lo que ganas es mucho más grande. Ganas tu voz, ganas tu espalda erguida, ganas tu valor, ganas el derecho de decir, yo no estoy para que me destruyan. ¿Te imaginas vivir el listing centim, tiempo que te queda con respeto, con calma, sin tener que justificar tu existencia? Sin ese miedo constante a que se enfaden es posible, pero no llegará solo. Tienes que decidirlo, tienes que defenderte, tienes que dejar claro que el amor no justifica el desprecio, que ser padre o madre no significa ser esclavo, que tú no viniste a esta vida a aguantar la amargura de nadie, que si alguien quiere compartir su vida contigo, que lo haga desde el amor, no desde el abuso. Y si eso significa estar un tiempo solo, que así sea mejor solo, pero en paz que acompañado y humillado. Porque cuando te respetas a ti mismo, el mundo empieza a cambiar. Tal vez no cambien ellos, pero cambias tú. Y ese cambio vale la pena. Así que deja de callar cuando te hablen mal. Deja de permitir que tus hijos descarguen su rabia en ti. Deja de aceptar el maltrato disfrazado de es que está pasando un mal momento. Tú también pasas malos momentos y no por eso maltratas a nadie. Tu silencio no es nobleza. Tu silencio es autoabandono. Y tú no estás aquí para abandonarte más. Estás aquí para vivir lo que queda con dignidad, con calma, con respeto, aunque eso signifique cambiarlo todo, aunque eso signifique empezar de nuevo. Cosa número 7. Dejar de vivir pendiente de sus vidas y empezar a habitar la tuya. Hay una paz que solo llega cuando dejas de vigilar la puerta por si entra alguien, cuando dejas de vivir mirando el teléfono, cuando dejas de hacer silencio para que otros hablen, cuando por fin te haces el protagonista de tu propia vida. Porque hay algo que nadie te dijo con claridad. No estás aquí para vivir girando alrededor de tus hijos. No viniste al mundo a ser satélite de sus días, sombra de sus decisiones, eco de sus prioridades.
Tú también tienes una historia, tú también tienes derecho a un presente, pero lo has olvidado. Y lo más triste es que no lo hiciste por egoísmo, lo hiciste por amor. Ese amor de padre o madre que te empujó durante décadas a priorizarlos, a cuidarlos, a sostenerlos. Ese amor que te hizo aplaudirles sus logros y llorar en silencio sus derrotas. Ese amor que te volvió invisible a ti mismo, creyendo que vivir para ellos era suficiente, que bastaba, pero no bastó. Porque ahora que están grandes, ahora que caminan solos, ahora que vuelan lejos, te has quedado esperando como si todavía fueras parte del guión principal, como si aún contaran contigo como antes, pero no lo hacen. Y no por maldad, no necesariamente por desprecio, porque tienen su vida, porque sus pasos ya no pisan donde tú estás, porque sus problemas ya no te consultan, porque sus días no te necesitan, y duele. Claro que duele, porque pasaste años entrenándote para estar, para dar, para cuidar, para anticiparte, y de pronto ya no se espera nada de ti, de pronto ya no eres indispensable, y en lugar de asumirlo con libertad, te aferras, te mantienes alerta, te ofreces sin que te lo pidan, te involucras sin que te llamen porque no sabes hacer otra cosa, porque si no eres útil sientes que no existes. Y allí está el gran error. Haber confundido tu existencia con tu función, haber creído que solo eres valioso si haces algo por ellos, haber reducido tu vida a un rol que ya no te pertenece, haber olvidado que también eres una persona con deseos, miedos, sueños, rincones por habitar. Pero los dejaste en pausa y ahora que podrías retomarlos, no sabes por dónde empezar. Vivir pendiente de tus hijos cuando ya son adultos no es amor, es autoabandono, es olvido de uno mismo, es renunciar a tu autonomía emocional por una ilusión de conexión, es vigilar sus pasos como si tu felicidad dependiera de sus decisiones, es esperar sus llamadas como quien espera permiso para respirar, y eso no es vida. Porque mientras tú estás pendiente de si te necesitan, de si te incluyen, de si te tienen en cuenta, la vida se te escapa, el sol sigue saliendo, la tierra sigue girando, tus días siguen pasando y tú sigues ahí detenido en un tiempo que ya no te pertenece, viviendo en función de una familia que ya no te incluye como antes. Y lo peor, ignorándote a ti mismo. ¿Hace cuánto no haces algo solo porque te gusta? ¿Hace cuánto no te regalas un paseo, un libro, un descanso sin culpa? ¿Hace cuánto no escuchas tu propia voz en lugar de perseguir las voces de ellos? ¿Hace cuánto no te permites desear algo que no tenga que ver con su bienestar? Lo sé. Parece egoísta porque nos enseñaron que un buen padre o una buena madre nunca deja de estar. Pero estar no significa invadir y amar no significa anularse. Tú puedes seguir amándolos con todo tu ser sin vivir pendiente de cada movimiento suyo. Puedes seguir ofreciéndoles tu presencia sin perderte en la suya. Puedes seguir siendo apoyo sin ser sostén. Puedes seguir siendo refugio sin ser cárcel. La verdadera prueba del amor en la vejez no es cuánto das, sino cuánto te das permiso para vivir. Y vivir no es controlar. Vivir no es esperar. Vivir no es mendigar espacio en sus agendas. Vivir es construirte una vida propia, aunque sea sencilla, aunque sea diferente, aunque sea silenciosa, pero tuya, verdaderamente tuya. Tal vez tengas que aprender a disfrutar del café sin compañía, a salir a caminar sin que nadie te espere al volver, a tomar decisiones sin consultar, a llenar tus horas sin depender de mensajes que no llegan, no porque no te quieran, sino porque ya no estás en el centro de sus mundos. Y está bien, no viniste a vivir en el centro de otros, viniste a habitarte a ti. Cuando dejes de vivir pendiente de sus vidas, descubrirás que aún te quedan cosas por hacer, que tu historia no terminó cuando se fueron, que no estás en los créditos finales de la película, que tal vez ahora comienza lo más real, porque ahora ya no tienes que probar nada, ahora puedes equivocarte sin que nadie dependa de ti, ahora puedes elegir desde el deseo, no desde el deber. Quizás eso sea la libertad, dejar de necesitar ser necesario, soltar la obsesión de ser importante para otros y empezar a ser importante para ti, dejar de vivir como sombra de sus días y convertirte en luz para los tuyos, abrazar tu soledad como una promesa, no como una condena, elegirte con ternura, acompañarte con dignidad y comprender que si tú no te habitas, nadie podrá hacerlo por ti, porque al final la vida no te debe nada, ni siquiera a tus hijos. Y eso no es crueldad, es realidad. Ellos tienen derecho a vivir sin ti como eje.
y tú tienes derecho a vivir sin ellos como excusa. Porque si todo lo que te queda es esperar, entonces no estás vivo, estás postergado. Pero no es tarde, aún puedes empezar a habitarte. Aunque duela, aunque te tiemble la voz, aunque tengas que hacer silencio para escuchar lo que siempre has querido, aunque tengas que dejar de mirar la puerta, el reloj o el móvil, aunque tengas que redescubrir qué cosas te hacen bien sin pedirle permiso a nadie, y cuando lo hagas, no solo serás más libre, también serás más fuerte, porque el respeto que te niegan a veces no se reclama, se construye desde dentro, porque el amor que te falta no se busca fuera, se cultiva dentro de ti, porque la vida que te queda no te la van a devolver ellos, la tienes que recuperar tú, así que por favor, deja de vivir pendiente de sus vidas y empieza a habitar la tuya, no como venganza, no como castigo, no como drama, sino como acto de amor hacia ellos, para no cargarles con tus vacíos, pero sobre todo hacia ti, porque tú mereces vivir antes de irte. Y si ellos algún día vuelven con más presencia, con más conciencia, con más respeto, que te encuentren vivo, no esperándolos, no girando a su alrededor, sino siendo tú, porque ahí está el verdadero legado. Mostrarles que envejecer no es apagarse, es arder por dentro con la llama que nadie te puede quitar. Cosa número 8. Dejar que sigan dependiendo de ti cuando ya pueden valerse solos. Llega un punto en la vida en que no se trata de si los quieres o no porque los quieres. Los has querido desde antes de verles la cara, desde antes de que supieran pronunciar tu nombre. Los has querido en sus días de fiebre, en sus noches de rabia, en sus años de silencio. Los has querido incluso cuando te lastimaron, incluso cuando no te valoraron, incluso cuando ya no eras más que un número más en sus contactos. Pero hay un amor que enferma, hay un amor que sin querer lo destruye. Y ese amor es el que te hace seguir sosteniendo a hijos adultos que ya deberían sostenerse solos. No hablamos de ayudar. Ayudar es humano, es bello, es parte del vínculo. Hablamos de cargar, hablamos de permitir que vivan como adolescentes eternos. Mientras tú, con los huesos ya cansados, haces malabares para que no se les caiga el mundo. Hablamos de hijos de 30, 40, 50 años que todavía no se hacen responsables de su vida porque tú no les has soltado el peso, porque sigues pagando, porque sigues resolviendo, porque sigues cediendo, porque sin darte cuenta te han convertido en su red, en su colchón, en su excusa. Y lo más doloroso no es lo que ellos hacen, es lo que tú permites, que sabes que pueden, sabes que si les sueltas algo en ellos se activará, sabes que no son incapaces, pero les has cubierto tantas veces, les has salvado tantos errores, les has corregido tantas decisiones que ya no se esfuerzan, ya no buscan, ya no luchan. Esperan que tú lo hagas, porque de algún modo les enseñaste eso, que mientras tú vivas, ellos no tendrán que enfrentarse del todo con la realidad, y tú dirás que lo haces por amor. Y sí, seguramente empezó por amor, pero ahora ya no lo es. Ahora es miedo, ahora es costumbre, ahora es dependencia mutua, disfrazada de cariño. Miedo a que fracasen, miedo a que te odien si les sueltas, miedo a que te acusen de egoísta, miedo a que se alejen, miedo a que te dejen solo. Y ellos también tienen miedo. Miedo a enfrentar la vida sin tu ayuda. Miedo a fallar sin alguien que los rescate, miedo a mirarse al espejo y no poder culparte más por lo que no logran, porque eso también pasa. Hay hijos adultos que necesitan que tú sigas en el medio para no enfrentar su propia mediocridad. Y mientras tanto, tu vida pasa, tu vejez se achica, tus energías se van y tú sigues ahí sosteniendo a un hombre de 45 años como si tuviera 15, a una mujer de 40 como si fuera una niña, pagas sus deudas, escuchas sus dramas, les cedes tu casa, les das dinero, les prestas el coche, cuidas a sus hijos, te adaptas a sus tiempos, les justificas, les limpias el desastre, les salvas la dignidad y te olvidas de la tuya. ¿Y tú? ¿Quién te persalva a ti? ¿Quién te pregunta cómo estás? ¿Quién te cuida cuando estás enfermo? ¿Quién se preocupa si un día no puedes más? Nadie, porque ellos ya no saben cómo hacerlo, porque están acostumbrados a que tú lo hagas todo, porque confundieron tu amor con obligación, tu paciencia con debilidad, tu entrega con renuncia. Y tú que un día fuiste fuerte, ahora andas encorvado por el peso de lo que ya no te corresponde. Mírate bien. No estás envejeciendo, te estás desmoronando, no por los años, no por las arrugas, sino por esa entrega ciega que te está dejando vacío.
porque cada vez que resuelves por ellos te quitas algo a ti, porque cada vez que pospones tu descanso por su comodidad te traicionas, porque cada vez que les dices sí cuando tu alma te grita no, te arrancas un pedazo de dignidad y lo sabes. En el fondo lo sabes, pero no te atreves a parar, porque ¿qué pasa si los dejas caer? ¿Qué pasa si se alejan? ¿Qué pasa si no vuelven? ¿Qué pasa si no te llaman más? ¿Y qué pasa si te quedas a mí? Tú eres el que no vuelve, porque un día no estarás. Un día tu cuerpo dirá basta. Un día no podrás levantarte. Y ellos, que nunca aprendieron a valerse por sí mismos, te van a necesitar, pero ya no estarás. Y lo peor, tampoco sabrán valerse sin ti. No los estás ayudando, los estás debilitando, los estás haciendo más frágiles, más inmaduros, más dependientes, no por maldad, por exceso de entrega, pero el resultado es el mismo. Hijos que no crecen, padres que se anulan, familias enteras que viven en círculos de culpa y de chantaje emocional, y tú lo sientes. Sientes que tu cuerpo está cansado, sientes que tu cabeza ya no puede más. Sientes que si tuvieras un minuto para ti, lo llenarías de silencio, pero no lo tienes, porque siempre hay algo que resolver. Siempre hay un hijo que necesita, siempre hay un papá, préstame, un mamá, puedes, y tú siempre estás. Pero ha llegado la hora de dejar de estar, no como castigo, no como venganza, como acto de amor hacia ti primero, porque no viniste a esta vida para ser la solución de otros, mientras tú te rompes, y hacia ellos después, porque necesitan saber que la vida no les va a regalar nada, que no siempre habrá alguien que cubra sus errores, que si quieren respeto, deben empezar por respetarse a sí mismos, y eso incluye hacerse cargo. Tal vez se enojen, tal vez te acusen, tal vez digan que cambiaste, que ahora eres egoísta. Déjalos. No estás aquí para ser comprendido por quienes llevan años aprovechándose de ti. Estás aquí para vivir lo que te queda en paz, con dignidad, sin cargar lo que ya no te pertenece y te costará. Claro que te costará, porque decir que no cuando llevas años diciendo sí se siente como traición, pero no lo es. Es recuperación, recuperación de tu tiempo, de tu cuerpo, de tu paz, de tu nombre, de tu historia. ¿Quieres que te valoren? Suéltalos. ¿Quieres que crezcan? Suéltalos. ¿Quieres que te respeten? Suéltalos. Porque solo cuando sientan el peso real de la vida, sabrán todo lo que hiciste. Solo cuando sabrán lo que era tenerte. Pero si nunca les permites sentir el vacío, seguirán creyendo que llenarles la vida era tu obligación. Y tú no estás obligado a nada. Tu obligación fue criar, acompañar, enseñar, y lo hiciste. Tal vez no perfecto, tal vez con errores, pero lo hiciste. Ahora te toca otra cosa. Vivir, soltar, liberarte, volverte a mirar al espejo y reconocerte, no como madre, no como padre, sino como persona, como ser humano, como alguien que también merece vivir sin estar resolviendo siempre la vida de otros. Hazlo por ti, pero también hazlo por ellos, porque un día cuando tú ya no estés, necesitarán haber aprendido a estar sin ti, y si no lo hicieron, no fue culpa del mundo, fue porque tú nunca lo soltaste. Cosa número 9. Dejar de esperar que te lo agradezcan. Lo más difícil de todo este recorrido no es haber dado. Lo más difícil es haber dado con todo el alma y no recibir ni una palabra a cambio. No un gracias, no un lo valoro, no un celo que hiciste por mí. Esa es la herida silenciosa que llevas dentro. La herida de la indiferencia. La herida de sentir que tu entrega fue invisible, que tus desvelos se perdieron en la memoria de quienes más amaste, que tus sacrificios fueron tomados como deberes, no como actos de amor. Y aún así, sigues ahí esperando con la esperanza de que un día lo vean, de que un día lo digan, de que un día, tal vez, antes de que sea tarde, te miren a los ojos y te reconozcan, pero no lo hacen. Y cuanto más lo esperas, más te duele, porque no se trata de orgullo, no se trata de vanidad, se trata de justicia, de esa justicia íntima que todos anhelamos, la de sentir que nuestra vida no pasó desapercibida, que lo que dimos, aunque haya sido en silencio, tuvo valor, que lo que aguantamos, aunque nadie lo supiera, no fue en vano. Pero hay una verdad que si no la aceptas, te va a destruir por dentro. No siempre van a agradecerte, no todos van a reconocer tu entrega, no todos van a mirar hacia atrás con gratitud,
y no puedes seguir esperando porque cada vez que lo haces vuelves a hacerte pequeño, vuelves a mirar al pasado como un campo de batalla sin premio, vuelves a suplicar con la mirada lo que nadie te quiere dar y eso te desgasta, te seca por dentro, te convierte en sombra de ti mismo. Tú diste porque querías, porque lo sentías, porque en ese momento parecía lo correcto y eso basta, eso debería bastar. Porque si cada gesto tuyo queda pendiente de un gracias que no llega, entonces no fue entrega, fue inversión y tú no invertiste. Tú te diste entero, sin condiciones, sin contratos, sin garantías, como solo se da lo verdadero, y lo verdadero no se negocia. Claro que sería hermoso que te lo reconocieran, que tus hijos un día se sentaran contigo y te dijeran, ahora entiendo lo que hiciste, que te abrazaran, no por costumbre, sino con consciencia, que te miraran con los ojos llenos de gratitud y te dijeran, fuiste más fuerte de lo que imaginé, pero si no lo hacen, no les odies, no te consumas, no te encierres en el rencor y sobre todo no te juzgues como si no hubiera valido la pena. Valió porque tú lo hiciste con amor y eso, aunque el mundo entero lo ignore, tiene un peso sagrado. Es difícil, lo sé, sobre todo cuando te miras en el espejo y ves a alguien que ha perdido más de lo que ganó, alguien que dio más de lo que recibió, alguien que se quedó con las manos vacías mientras otros siguieron con sus vidas. Pero en el